La electricidad y la electrónica son dos palabras tan relacionadas que a veces confundimos ambos conceptos. En este video veremos la diferencia entre electricidad y electrónica. A pesar de que ambas definiciones están estrechamente relacionadas, presentan diferencias marcadas, por cuanto cada una de ellas hace referencia a elementos muy específicos, los cuales serán tratados para identificar las diferencias que existen entre ambas. Hablemos primero de electricidad. El estudio de la electricidad inicia tímidamente en el año 600 a.C., cuando un científico griego, Tales de Mileto, realizó las primeras observaciones de los fenómenos eléctricos. Se realizaron algunos estudios aislados durante toda la historia, pero su estudio sistemático y ordenado inicia hacia el siglo XVIII. La electricidad está definida como una forma de energía que se puede utilizar para múltiples aplicaciones hoy en día, partiendo del manejo de los principios y fenómenos de los cuales se obtiene, como la energía cinética y potencial aplicada en las centrales hidroeléctricas de las cuales se genera electricidad. Por tanto, la electricidad es un fenómeno físico, resultado de la existencia e interacción de cargas eléctricas. La electricidad puede ser aprovechada a través de elementos entre los que se mencionan resistencias, calentadores, motores eléctricos, los cuales reciben el impulso eléctrico para transformar esa energía y potencia en otro tipo de energía, por ejemplo, energía mecánica, calórica, entre otras. En consecuencia, cuando hablamos de los aparatos eléctricos, estos han sido diseñados para transformar la energía eléctrica, electricidad, en otro tipo de energía para la obtención de un resultado determinado. Miremos un ejemplo práctico. Una licuadora es un aparato eléctrico diseñado por el hombre que recibe electricidad y la transforma en energía cinética y así poder licuar alimentos sólidos. Tal y como se puede apreciar en este ejemplo, para que un aparato sea eléctrico debe aprovechar esta energía y potencia. Ahora hablemos de la electrónica. La electrónica es una rama que pertenece a la física. Por medio de ella se emplean dispositivos para obtener o transformar información a partir de la utilización y manejo de los fenómenos eléctricos. La electrónica trabaja con elementos activos como transistores y amplificadores operacionales, los cuales utilizan los impulsos eléctricos que reciben para transformarlos y producir información. Aquí se identifica una gran diferencia. La electrónica ha permitido la miniaturización de los aparatos, la automatización y el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones. Se puede decir que el objetivo final de la electrónica es indicar, mostrar o informar algo, de algún modo. Para que un aparato sea considerado electrónico debe finalmente producir información. Por ejemplo, el iPhone es un aparato electrónico, por cuanto utiliza el impulso eléctrico además de otros circuitos para transmitir información. Históricamente, la era de la electrónica se inicia con la invención del tubo Audion. Este dispositivo controlaba el flujo de un rayo de electrones que viajaba en el vacío entre dos electrodos. En el año 1948 se inventó el transistor, un pequeño dispositivo con efectos muy parecidos a los del tubo Audion, pero de dimensiones mucho más pequeñas. El transistor controla el flujo de los electrones a través de un material semiconductor en vez de hacerlo en el vacío. A este tipo de electrónica también se le llama electrónica de estado sólido. Un transistor controla el flujo de la corriente por medio de corriente o voltaje, en cambio un tubo al vacío controla el flujo de la corriente por medio solamente de voltaje. Una vez presentadas las definiciones de electricidad y electrónica, se puede evidenciar que existen diferencias importantes entre electricidad y electrónica. El objetivo del hombre con la electricidad es aprovechar la energía y potencia para diferentes fines, pero el objetivo final de la electrónica es transmitir información, debido a que posee la capacidad de aprovechar el flujo de la corriente para ello. Los aparatos que ocupan electricidad no necesariamente son electrónicos, pero todo aparato electrónico debe necesariamente trabajar con electricidad. La electricidad se encarga del flujo de electrones, energía, para ser utilizados en diferentes aplicaciones a la vida cotidiana, pero la electrónica se encarga de la transmisión de información a partir de la utilización del flujo de electrones. La electricidad está asociada a la utilización de elementos pasivos como resistencias, resistores, condensadores, capacitores, bobinas, inductores. La electrónica está asociada a la utilización de elementos activos como transistores o amplificadores operacionales. Para que un circuito sea llamado con propiedad circuito electrónico, debe de contener por lo menos un elemento activo. Si este circuito no tiene elementos activos,
solo tiene resistores, capacitores, inductores, transformadores e incluso diodos, rectificadores, todos llamados elementos pasivos, no es un circuito genuinamente electrónico. La electricidad trabaja con conductores y la electrónica con semiconductores que tienen unas propiedades diferentes. En definitiva, la electricidad transmite energía, mientras que la electrónica transmite información, aprovechando ambas los fenómenos eléctricos. Es muy importante reconocer esta diferencia para las personas que se encuentran en el ambiente de la electrónica, ya que es un error de concepto bastante frecuente y que es evitable. Como hemos dicho, la electricidad es un fenómeno físico y natural y su existencia no depende de la intervención humana, mientras que la electrónica es una ciencia o especialidad del hombre que controla y transforma a la electricidad para realizar algún tipo de acción, como la generación, recepción, transformación o transmisión de información mediante la operación de diversos circuitos electrónicos que interactúan entre sí. Una computadora es un aparato electrónico, toma la electricidad que llega a tu casa y la transforma a través de sus circuitos electrónicos para que puedas ver este video e interactuar dando me gusta o compartiendo con tus amigos. En este sentido, todo lo electrónico es eléctrico, pero no necesariamente lo eléctrico es electrónico. En definitiva, con un circuito eléctrico no es posible enviar información. Con un circuito electrónico se envía información de un lugar a otro gracias a su característica de poder controlar el flujo de la corriente. Entonces, la diferencia entre la electricidad y electrónica, o lo que es lo mismo, la diferencia de un circuito eléctrico y un circuito electrónico, radica en que en el circuito electrónico se ejerce un control, de alguna manera, sobre el flujo de la corriente.